Es lamentable, yo tengo que decirlo. Y tengo que decirlo con cierta decepción. Hay un canal en YouTube en donde está José Luis Monedero. Colocaron una propaganda ahorita porque le quitaron las credenciales a unos periodistas de Associated Press. Cuando yo hablo de 62 años de agresión contra del pueblo cubano y entendiéndose que ahí hay leyes, yo creo que la isla tiene todo el derecho, y después de tantos años de agresión, a no permitir que ningún periodista ni ningún medio de comunicación, las leyes cubanas no pueden permitir que vengan unos medios del exterior a tratar de desestabilizar el país. Sobre todo, sabiendo nosotros, los grupos mediáticos del mundo estaban pendientes de ver cómo hacían y se metían desde adentro de la isla para desestabilizar a Cuba. ¿Por qué y a cuenta de qué un país va a permitir que entre o ingresen medios internacionales que llevan la tarea de desestabilizar? Yo debo decirlo, me sentí decepcionado cuando vi en Diario Público con Monedero. Nosotros tuvimos en su momento que sacar de aquí a NTN 24, un canal que es colombiano, que pareciera que no entendieran que ese es un pueblo que ha sido atacado durante 60 años, que sigue soportando y trabajando a través de la diplomacia mundial, el que pare de una vez la agresión norteamericana. ¿La agresión norteamericana ha parado? No ha parado. Y sigue afectando al pueblo cubano. O sea, ¿cómo es esa vaina de que yo voy a soportarle a un conglomerado de prensa internacional que obedece instrucciones del imperio norteamericano a que me vengan a desestabilizar el país? No. Yo solamente le pediría a Diario Público y a Monedero que revisen bien su libertad de expresión allá en España. Que Pablo Hasél está preso por la libertad de expresión. Entonces eso sí sería bueno que Monedero lo entienda. A ustedes mismos los meten presos por decir, por ejemplo, que el rey es ladrón. O sus gobiernos son los que han estado en connivencia con la Unión Europea, la OEA y Estados Unidos en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en contra de Nicaragua. Y nosotros tenemos que aguantarle eso. Coño, vean bien lo que hacen. Yo de verdad me sentí bien decepcionado con esto. Bien decepcionado. Han devuelto por el momento 2, pero no vamos a cejar en pedir que se devuelvan todas las credenciales. No nos parece que sea de recibo que se retiren las credenciales sin ningún motivo. La libertad de prensa en cualquier país del mundo es vital. Estamos en contacto con el gobierno de Cuba, he dado instrucciones a nuestro embajador para que esté encima de este tema y convocamos al encargado de negocios de Cuba en Madrid para ello. Nos presentó un certificado de COVID, no pudo acudir al ministerio, pero ayer telefónicamente el secretario de Estado para Iberoamérica ya le trasladó lo inaceptable de esta situación y la necesidad de que devuelvan todas las credenciales. Ya no se ve bien, pero me inmovilizan de una manera bastante agresiva, ¿no? Luego llego al calabozo y allí me cachean, es decir, me revisan. Y yo sinceramente creo que me salvo de una golpiza adentro porque se dan cuenta que soy español. Sacan mi DNI español y esto me salva de una golpiza porque creo que sus intenciones eran comportarse de una manera agresiva. Claro, tú tienes esa doble nacionalidad, que eres cubano y español, y entonces dicen, cuidado que si se puede ir va a contar. Sí. Sí, no se esperaban que yo fuera español y bueno, de alguna manera sabes que Cuba de alguna manera quiere guardar una apariencia
respecto a Europa, porque Cuba y Europa tienen un diálogo de cooperación y de comercio con la Unión Europea que no quieren perder. Entonces, bueno, de alguna manera también España se ha convertido en un importante socio comercial, si no es el primero, es el segundo, España de Cuba. Entonces, cuando vieron que eran español, dijeron, cuidado, vamos a parar y no podemos copiar a este chico, vamos a interrogarlo primero. Y aquí, bueno, me salvo de una golpiza. A medida que avanzan los días, creo que el quinto o el sexto día, inicio mi huelga de hambre y de sed. La diplomacia es que es muy compleja. Ana Pardo de Berat, una periodista, te quiere hacer una pregunta, Ana. Hola, ¿qué tal, Arián? Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Buenas tardes, Ana. Mi pregunta es la siguiente. Lo primero, manifestar mi solidaridad con todo lo que has pasado. Espero que se quede ahí y con todo lo que está pasando la gente que ve limitados sus derechos por el régimen cubano. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me gustaría hacerte una pregunta. A ver cómo lo ves tú como ciudadano cubano, aunque tengas tu origen español, que es muy, muy elogiable. ¿Crees que España podría hacer un papel importante desde el punto de vista diplomático, tanto con el régimen cubano como con Estados Unidos para el fin del bloqueo? Más que nada, porque esto es una opinión personal, creo que ambas cosas deben de ir unidas, el fin del bloqueo para el tema económico y la apertura del régimen cubano para unas elecciones democráticas y la introducción de derechos y libertades. Sí, mira, el tema del bloqueo, yo le doy mi opinión porque, bueno, esto se trata de Estados Unidos y ahora le voy a responder sobre el gobierno español, lo que yo creo que está haciendo el gobierno español. Es que a lo mejor les das una idea. Sí, vamos a ver, hay que hacerse una pregunta. ¿Realmente es el bloqueo o el embargo económico de Estados Unidos es el culpable de que a mí me hayan golpeado y encarcelado? No lo es. El bloqueo económico consiste en unas sanciones económicas que Estados Unidos, como un país libre y soberano, se niega a comerciar con un sistema que viola sistemáticamente los derechos humanos. Es decir, yo no voy a comerciar con Cuba. En esto se trata el embargo. Y ni tan siquiera es un bloqueo absoluto, porque aún así hacen donaciones, hay ayudas de medicamentos. No es un bloqueo económico absoluto. Es decir, Estados Unidos se niega a comerciar con un sistema que viola de manera sistemática los derechos humanos y que además utilizan sus empresas estatales. Recordemos que en Cuba todo, absolutamente todo, es público, incluso los bancos. Se niega a que el dinero americano vaya a los bolsillos de los militares en Cuba para que compren armas y herramientas de represión. Entonces, en cuanto a España, me parece terrible que Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y el presidente de España, Pedro Sánchez, me parece terrible que se nieguen a condenar al gobierno cubano y se nieguen a decir que es una dictadura, que se nieguen a llamar las cosas por su nombre, porque Cuba es un régimen de terror que golpea, que mata y encarcela a sus jóvenes. Les recuerdo que oficialmente hay un muerto en Cuba, pero hay más. Hay muchos más que no han salido a la luz. Hay cientos de desaparecidos y hay miles de encarcelados. Cuba hoy llora por sus hijos y es una vergüenza, es terrible que el presidente Pedro Sánchez se niegue a condenar a la dictadura cubana. Bueno, no y se niegue a poner Arián, no se ha negado, no ha dicho dictadura, pero ha dicho que no es una democracia, que es lo que pensamos todos. Bueno, pero vamos a ver, en el juego de palabras está bastante ya bien. Sabemos que cuando él lo ha explicado muy bien, cuando tienes que tener relaciones diplomáticas para tratar de resolver un conflicto, hay determinadas cosas que no se pueden hacer. Tampoco las hizo el Partido Popular cuando estaba en el gobierno. No sé si Arián nos está oyendo, porque la imagen sí que se nos ha ido. Efectivamente, claro, ningún gobierno de ningún signo, sea el signo que sea, me refiero, ningún gobierno español ha dicho la palabra dictadura, precisamente porque tienen que, bueno, a pesar de condenar esto, no sé si tenemos hemos perdido a Arián con los problemas que tenemos de conexión, evidentemente, siempre con Cuba por temas obvios. Bueno, seguimos a ver. 5 años después de la muerte de Fidel Castro, Cuba ha perdido el miedo a salir a la calle. Demandas de cambio y libertad. Fue algo muy espontáneo porque hay un hartazgo total. Hay una industria anti-Castro. El pueblo salió a expresarse libremente y están reprimiendo. ¿Cómo será el futuro de Cuba? En portada, después de Fidel, mañana a las 12:15 en La 2. Pase nada en mi tierra mansa,
mi mansa tierra. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Hoy comenzamos a las 11 de la noche porque comenzó la serie, extraordinaria serie de Luis Alberto Lamata, Carabobos, Camino de Libertad. Va a ser una serie, creo que son 5 o 6 capítulos. Bien, como vamos a tener programa cortico, yo quiero hacer unos comentarios. El primero, segundo objetivo que no logró el imperialismo norteamericano fue Cuba. Se volvieron como locos, mire, utilizaron Twitter, Instagram, Facebook, Google, todos los medios extranjeros, estamos hablando de toda la media internacional, Deutsche Welle, El País, todos contra Cuba. Y en Cuba no pasó nada. De hecho, tengo que hacer una crítica. La crítica va después de lo que voy a comentar. Fíjense. Retornaron los pioneros a clase. O sea, el retorno a clase, se hicieron unas entrevistas a los pioneros, una belleza con los niños retornando a clases después de estos tiempos de pandemia que han hecho que se separen los niños pues que iban a clase. Se hizo reapertura del turismo en Cuba. Ustedes saben que el turismo en Cuba es esencial. Es el ingreso mayor que tiene Cuba, un ingreso que lo necesita. Pues, y ya con un país al que aceleraron la vacunación y aparte de eso con unas medidas se está haciendo la reapertura con unas medidas de bioseguridad extraordinarias. Pues. O sea, hay una reapertura con respecto al turismo. Por allá, el sinvergüenza que le está pagando la USAID, que le está pagando el imperialismo, las ONG, y sobre todo porque estaban esperando pues que ya se levantara el pueblo de Cuba contra la tiranía, ¿qué tal? Decía que iba a marchar solo. Iba a ser ridículo si iba a marchar solo, empezando por ahí. Miren, hay que ver más de 60 años, 62 años cumplo yo, ahora mismo en noviembre, en este mes. Y la Revolución Cubana arrancó en el año 58, 59. De esos 63, 62 años, 60 años son de un bloqueo permanente por parte del imperialismo norteamericano. El periodo especial fue atroz, después de la caída de la Unión Soviética fue atroz contra Cuba. Y sin embargo Cuba se mantuvo firme, sin ningún tipo de menoscabo a su dignidad como país, como pueblo y como revolucionario. Sin embargo, parece que después de 60 años, porque ya no estamos hablando del bloqueo que apenas nosotros estamos comenzando, desde el año 2014, 2015 para acá, ellos llevan 62 años resistiendo. Cuba se convirtió en ejemplo en medicina. Cuba se convirtió en ejemplo del deporte. Cuba se convirtió en ejemplo de la literatura, del arte. Cuba se convirtió en un país que tenía bajo ningún concepto nunca jamás arrodillarse al imperialismo norteamericano. Y fueron y han sido 62 años terribles. Bombardeo, crímenes, sabotaje en contra de esa isla y esa isla allí. Pero ahí parece que hay gente que todavía no entiende eso. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos una discusión una vez en la Asamblea Nacional, no en la Asamblea Nacional de ahora, sino en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se hablaba, y una vez creo que el presidente, el comandante Hugo Chávez y también el presidente Nicolás Maduro, nosotros tuvimos una discusión y debate sobre qué estaba primero, si la propiedad privada, que ojo,
a la propiedad privada nosotros tenemos que explicarla desde su posición real. Propiedad privada es lo que yo tengo. Carros, casa, los muebles. Y fíjense ustedes que nosotros estamos en un país, el único yo creo que en el mundo, que le resguarda a la familia la vivienda principal. Es decir, esa vivienda principal, yo creo que este es uno de los primeros países en el mundo. Y por constitución, que nos resguarda la vivienda. Pues la vivienda es inviolable, la vivienda es inembargable, y esto gracias a la Revolución Bolivariana. Es decir, cuando hablamos de propiedad privada, hablamos de los bienes esenciales que tiene el individuo, que tiene la familia, que tiene la gente. Pero la propiedad privada, con respecto a los medios de producción, no son inviolables. Yo sí lo digo clarito y raspado. Ya ustedes van a ver para dónde voy yo y qué es lo que quiero explicar. Cuando nosotros hablamos, yo recuerdo que en esa discusión que tuvimos con el comandante Chávez, también se tuvo con el presidente Nicolás y se tuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros decíamos que la propiedad privada nunca, jamás puede estar por encima de la vida. La vida está primero, la vida antes que nada. Es decir, la vida del ser humano, la vida del colectivo y la vida del país, del ciudadano en el país, es inviolable. Eso es el mayor, digamos, esto es un logro constitucional, esto está por encima de todo. Es decir, no solamente estoy hablando de la propiedad privada, estoy hablando de cualquier mecanismo. Escúchese bien, porque para eso existe una soberanía y para eso existen unas leyes en cada país. Y para eso existe algo que está plasmado en la Carta de las Naciones Unidas, que es la libre determinación de los pueblos. Entonces, todo país tiene derecho absoluto a protegerse, pues tiene sus leyes, tiene su constitución y tiene derecho a protegerse. Es lamentable, yo tengo que decirlo, y tengo que decirlo con, digamos, con cierta decepción, digamos. Hay un canal en YouTube en donde está José Luis Monedero. Y en ese canal de YouTube colocaron una propaganda, ahorita estoy hablando de estos 2 días, en donde se ha estado atacando a Cuba. Colocaron, pusieron el grito al cielo porque le quitaron las credenciales a unos periodistas de Associated Press. Creo que se lo devolvieron a uno y todo. Cuando yo hablo de 62 años de agresión en contra de la isla, en contra de Cuba, en contra del cubano, en contra del pueblo cubano, y entendiéndose que ahí hay leyes, yo creo que la isla tiene todo el derecho, y después de tantos años de agresión, a no permitir que ningún periodista, ni ningún medio de comunicación, sobre todo medios de comunicación que estaban destinados a tratar de desestabilizar la nación, nosotros no podemos permitir, digo yo, o las leyes cubanas no pueden permitir que vengan unos medios del exterior a tratar de desestabilizar el país. Sobre todo sabiendo nosotros que Associated Press, Deutsche Welle, que es alemana, digamos elpaís.com, los grupos mediáticos del mundo estaban pendientes de ver cómo hacían y se metían desde adentro de la isla para desestabilizar a Cuba. Ahí es donde entra el derecho a la vida del cubano. ¿Por qué Associated Press o cualquier agencia de noticias internacional, y esto lo digo yo con todas las de la ley, pues lo digo así por delante, gústele a quien no le guste, por qué las leyes o el pueblo cubano o el gobierno cubano que tiene pues fue electo, está electo, a mí el que no me vengan con que no hay electos, hay autoridades? ¿Por qué y a cuenta de qué un país va a permitir que entre o ingresen medios internacionales que llevan
la tarea de desestabilizar. Y lamentablemente, hablando de la sacrosanta libertad de expresión y libertad de prensa, yo debo decirlo, me sentí decepcionado cuando vi ese grito al cielo que se pegó allí en Diario Público con Monedero. No, es igual que nosotros. Nosotros tuvimos en su momento que sacar de aquí a NTN 24 y ellos montaron su canal en YouTube, NTN 24 exclusivo para Venezuela, un canal que es colombiano. En plena guarimba, aquí vino el del rincón vino acá a desestabilizar y nosotros le permitimos hasta cierto momento. ¿Por qué a cuenta de la sacrosanta libertad de expresión yo voy a poner en riesgo la vida de mi pueblo? No, para eso existen las leyes. Y las leyes dicen que lo que es los mensajes de odio o desestabilización no pueden ser permitidos, eso es penado por la ley. Y ningún periodista, y nosotros rápidamente lo llevaríamos ahí al aeropuerto de Maiquetía, váyase. Por eso es que yo digo que pareciera que no entendieran que ese es un pueblo que ha sido atacado durante 60 años. Y un pueblo que sigue soportando y trabajando a través de la diplomacia mundial, trabajando a través de la diplomacia, el que pare de una vez la agresión norteamericana. ¿La agresión norteamericana ha parado? No ha parado. Y sigue afectando al pueblo cubano. Le afecta en su alimentación, le afecta en los combustibles, le afecta en sus servicios, le afecta en sus bienes y servicios. O sea, ¿cómo es esa vaina de que yo voy a soportarle a unos organismos de prensa o digamos, un conglomerado de prensa internacional que obedece instrucciones del imperio norteamericano a que me vengan a desestabilizar el país? No. Por eso es que yo digo que el derecho a la vida de mi pueblo está por encima de cualquier evento o libertad de prensa o expresión que nosotros veamos que está vulnerando nuestras leyes y que está vulnerando nuestra nación. Eso no puede pasar. Y lo digo con toda la ley. Con lo de Cuba, a mí me molestó que apareciera. O sea, explícame tú por qué yo tengo que aceptar que un organismo de prensa venga directo a hacer un trabajito con respecto al imperialismo norteamericano para tratar de desestabilizar. Y justo el 15 de noviembre. Eso no debe pasar. Y lamentablemente que quienes... Bueno, habría que... Ustedes, yo solamente le pediría a Diario Público y a Monedero que revisen bien su libertad de expresión allá en España. Que Pablo Hasél está preso por la libertad de expresión. ¿Entiendes? Entonces, antes de colocar algo, revisen 62 años de historia de un pueblo que ha sido bastión y reducto de la dignidad y de la moral de un pueblo. ¿Por qué yo tengo que permitir que vengan a vulnerarme la paz social y la paz ciudadana con el riesgo de que hayan muerto? ¿A cuenta de qué? Nos lo han hecho a nosotros aquí en Venezuela. Entonces eso sí sería bueno que Monedero lo entienda. Explíquese por qué en España a ustedes mismos los meten presos por decir, por ejemplo, que el rey es ladrón. Explíqueselo. Allá ustedes con su país. Pero cuando vayan a opinar, vean ustedes la historia de agresiones que hay en contra de Cuba. Y no hay más que nosotros que lo podamos entender. Nosotros, los pueblos agredidos. O sus gobiernos son los que han estado en connivencia con Europa, los pueblos europeos, la Unión Europea, la OEA y Estados Unidos en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en contra de Nicaragua, y nosotros tenemos que aguantar eso. Alguien ha dicho, por ejemplo, allá en España, ¿qué pasó en Bolivia con el golpe de Estado en contra de Evo Morales? Nadie lo dijo, se callaron la boca. Ah, salen unos en defensa, sí, está bien.
está perfecto. Yo le agradezco a Manu Pineda. Manu Pineda tiene muchísima más honor que el que pueda tenerse en esa publicación en defensa de los periodistas de AP. Manu Pineda estuvo en Cuba, ahí metido, defendiendo al pueblo cubano. Y un abrazo a Manu. Entonces, coño, vean bien lo que hacen. Yo de verdad me sentí bien decepcionado con esto, bien decepcionado. Otro comentario, los resultados de Argentina. Bueno, eso no debe extrañar a nadie. Por eso es que yo coloqué al comandante Chávez primero. Comandante Chávez, y hoy voy a ser político, voy a tener al comandante Chávez en varios videos. Yo sigo diciendo que los demás pueblos del mundo, los que tengan, digamos, los que sean de derecha y aquellos que tengan gobiernos progre, nos entiendan a nosotros. El que tenga un gobierno blandengue y trate de hacer una revolución tendiéndole la mano a la oligarquía, una oligarquía que nunca, y lo van a ver en un video, una oligarquía que nunca nos va a aceptar y un imperio que jamás nos va a aceptar, allá ellos, compadre. Al pueblo argentino, Macri lo endeudó hasta las metras, que es el resultado que tienen ahorita. Ahora, compadre, en el momento que usted agarraba, porque esto no es un problema de ahorita, esto no es un problema que se les presentó en las PASO y que fue el resultado de lo que hubo ahorita, que están tratando de disfrazarlo de medio victoria. No, ahí no hay victoria ninguna. Ahí hay una respuesta popular. Dígase como se diga. O se hace la revolución o no se hace. O sea, aquí hay dos opciones. O estás con Dios o estás con el diablo. Pero con el diablo no puedes estar. Es lamentable. Ahorita ponerse, mire, esa vaina de estar haciendo mucho análisis, que bueno, lo que pasa es que... No. Yo vi a un Fernández desde el principio de su gobierno ponerse ambiguo con respecto a Venezuela. Ahí tiene el resultado. Ponerse a estarle dando la manito al Fondo Monetario. Ahí tiene el resultado. Primero está el pueblo. Nunca, jamás puede estar el Fondo Monetario ni el Banco Mundial por encima del pueblo. Eso téngalo así, presente. Y que la misma derecha y que los medios de comunicación hayan aplastado esa ilusión que tenía el pueblo con respecto al retorno de un gobierno progresista y que terminen ustedes cayendo en la trampa de los medios y en la trampa de la oligarquía. Y dicho sea de paso, en la trampa de Macri, porque Macri ahora le va a pasar factura. Olvídense que Macri va a ir preso. Olvídenlo. Ya él montó su plataforma de poder. Poder con el que ahora tiene que gestionar el poder que llegó por obra y gracias al pueblo. El pueblo que le pasó factura a Macri ahora le está pasando factura a ustedes. Pues no se puede ser blandengue. No se puede ser blandengue. Esos son dos comentarios, gústelo o no le guste. Yo creo que cuando yo lanzo, a veces habrá gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo los consenso. Miren, yo parto de una idea y una base. Está bien, nosotros creemos en la convivencia, pero la convivencia de una minoría con una mayoría, la mayoría es la que prevalece. Y si la minoría me viene a tratar de implantar un gobierno neoliberal, nosotros no podemos aceptarlo. Es una cuestión de principios, ¿saben? La revolución es así. A no ser que nos pasen, ¿qué te digo yo? Todo el pueblo se decida a tener un gobierno neoliberal tipo Carlos Andrés Pérez y venga otro 27 y 28 de noviembre, de 27 y 28 de febrero de 1989. Es otra cosa. Pero mientras nosotros seamos mayoría, nadie nos tiene por qué imponer a nosotros un gobierno reaccionario. Ni un gobierno neoliberal. ¿Por qué? Ya cuente qué. Y menos recordando lo que ha hecho la derecha en este país.
Tengo un videito por ahí que está bien bueno. Y voy por último, un videito que les tengo. El video 2, por favor, ponlo a rodar.